Welcome back to my channel. Today we're going to be a little bit more intellectual, talk about some literature from Latin America. And for this, I have a special guest. His name is Travis. He is originally from Seattle, United States. He's a writer and he's an English teacher. He's amazing. He's very smart and he has almost perfect Spanish, and you would not tell that he is someone that learned Spanish. He sounds almost native, really. So I am so happy to have him here today. I have some questions for him about literature. He obviously knows more about literature from Latin America than me. So it's gonna be interesting. If you like to read, then this video is for you. However, I have to say that this kind of literature is probably not for beginners or intermediates. No. These books are probably for advanced students that are already fluent in Spanish and they want to expand their vocabulary, learn more about the culture, and just become better. So if you are an advanced student and you like to read, check it out. Hola a todos, me llamo Travis y hoy vamos a hablar de literatura latinoamericana con Adriana. Tengo unas preguntas preparadas para ti hoy. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo aprendiste español? Para empezar. Ok, bueno, yo aprendí español, he estado practicando español por casi toda mi vida. Yo empecé a aprender desde los 6 o 7 años. También estudié en la preparatoria y estudié español como una carrera en la universidad también. He viajado por muchos países hispanohablantes y he pasado mucho tiempo viviendo en estos países durante los últimos 5 o 6 años. Wow, ok. Muy bien, tu español es muy bueno. Gracias. Segunda pregunta. ¿Te gusta la literatura latinoamericana? Sí, por supuesto. A mí me gusta mucho la literatura latinoamericana. Creo que mi interés empezó cuando estaba en la universidad y empecé a leer más que nada para cumplir las tareas de mi clase, pero creo que fue una muy buena introducción a cómo entender y leer un relato. Después de graduarme de la universidad, eventualmente yo empecé a leer más literatura en mi tiempo libre, solamente para disfrutar. Y al principio, y todavía, al principio fue difícil, no voy a mentir, y todavía es difícil. Yo, no entiendo todo lo que estoy leyendo cuando estoy dentro de una novela grande, pero creo que poco a poco voy mejorando mi vocabulario y mi comprensión, y cada vez que leo una novela nueva yo puedo disfrutarla un poquito más. Muy bien, gracias. ¿Y cuáles han sido tus libros favoritos? He leído varios libros diferentes. A mí me encantan los libros de ficción. Y en español hay una muy buena variedad de autores que escriben ficción, pero hoy voy a mencionar 4 libros que son muy conocidos dentro de la comunidad de lectores que participan en leer literatura latinoamericana. Tenemos 4 libros de 4 autores diferentes. Primero se llama Hombres de Maíz. Este es escrito por Miguel Ángel Asturias, quien es un guatemalteco. La Casa de los Espíritus, escrito por Isabel Allende. Ella tiene muchos otros libros también y he leído varios, pero este probablemente es lo más famoso. 100 años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez. Es un autor colombiano. Y este probablemente es uno de los libros más importantes de ficción latinoamericana. Y el último libro que voy a mencionar es Pedro Páramo, escrito por Juan Rulfo, quien es un mexicano. Yo tengo una conexión muy fuerte con la cultura mexicana porque mis
abuelos inmigraron a los Estados Unidos de México, entonces siento que debería poner un autor mexicano en esta lista. Y también, aunque este libro es más corto que las otras novelas en esta lista de 4, él también es muy reconocido como un autor muy importante en la literatura latinoamericana. Entonces, estos 4 libros creo que son algunos de mis favoritos. Ok, perfecto. Y cada uno de diferentes países me gusta, sobre todo Guatemala. Por supuesto, tuve que agregar uno de Guatemala también para ti. Sí. A ver, ¿qué género literario consideras que tienen estos libros? Me imagino que cada uno tiene diferente, pero ¿cuáles consideras que tienen? En mi opinión, cada libro es un poquito diferente, pero en general sí están bajo o dentro del mismo género. Y en mi opinión, estos 4 libros tienen un género que se llama realismo mágico. Y entonces, aunque cada libro tiene su propio estilo y tiene sus detalles diferentes, cada uno podría ser considerado realismo mágico. Ok, muy bien. Sí, pues este género es principalmente practicado en literatura latinoamericana, aunque claro que existe en una variedad de ficciones de otros países también. De hecho, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es probablemente la obra que dio la importancia internacional al realismo mágico en Latinoamérica. Creo que pasó en el año 1940 más o menos, donde su libro consiguió la atención de todo el mundo. Ok, entonces dirías que 100 años de soledad fue como el pionero de este tipo de género literario. Creo que muchos dirían que sí, por lo menos al respecto del enfoque internacional, que empezó a atraer mucha atención, muchos lectores internacionales. De hecho, leí recién que fue un alemán que inventó el término de realismo mágico, que antes él intentaba aplicarlo a artes. Pero en fin, el estudio aplicó este término a la ficción latinoamericana, que supuestamente en esa época de las 1900 tenía mucha atención de todo el mundo y empezó una ola muy fuerte de literatura en esa época. Y así llegó el género a la ficción latinoamericana. Ok, muy bien. Y entonces, digamos, este género literario, ¿cómo lo podrías describir? Entonces, vamos a describir este género básicamente como la inclusión de detalles mágicos o irreales a un relato realístico. Entonces, muchas veces, autores de realismo mágico escriben una novela que está basada en un momento de historia. Por ejemplo, en uno de los libros que elegí hoy, que se llama Casa de los Espíritus, escrito por Isabel Allende, los personajes están viviendo en un mundo de ficción, pero este mundo refleja lo que había pasado en Chile cuando imponieron la dictadura. Entonces, a lo largo de este cuento, estamos conociendo a muchas situaciones históricas y obvias y conocidas, pero con una protagonista que tiene poderes mágicos como clarividencia y telequinesis. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo es el realismo mágico. Wow, ok. Es muy interesante que incluyan datos históricos. De alguna u otra forma, como un poco más interesante leerlo cuando le ponen ese toque mágico. Sí, y no todos los libros tienen ese detalle o ese construcción,
pero es común dentro del género y creo que los mejores autores, si hacen un intento muy obvio de relacionar su historia de ficción a lo que realmente está pasando en el mundo ahora o tal vez en la historia, ¿no? Sí. Para dar entonces como lectura, nos da un poquito más de información, nos da un poquito más, no sé, emoción en el libro, en el relato. Sí, a diferencia de libros que cuentan puramente la historia. Exactamente. Ok, y ¿por qué piensas que estos libros son tan populares en Latinoamérica? Hay muchas formas de pensar en esa pregunta, pero yo pienso que este género se convirtió en uno de los géneros más populares de Latinoamérica porque después de su como interés inicial con Gabriel García Márquez, después de ese interés internacional en el género, creo que muchos artistas y escritores empezaron a enfocarse más en el género. Como cualquier otro tipo de arte, si sea danza o actuación o música, que después de que los artistas se fijan en un género, en un estilo, van a observarlo y van a experimentar con ello y van a eventualmente crear su propia obra, pero que está inspirada en lo original. Y así crece el arte, ¿no? En general. Y entonces creo que eso pasó con el realismo mágico en Latinoamérica. Creo que muchos artistas muy talentosos empezaron a tomar inspiración de la novela de Gabriel García Márquez, y es muy obvio, a veces podemos hacer unas comparaciones muy, muy claras entre dos novelas, por ejemplo, 100 años de soledad y Casa de los Espíritus, y creo que poco a poco el género empieza a cambiar y los artistas empiezan a hacer cosas más atrevidas con el género. Empiezan en el caso de Pedro Páramo con Juan Rulfo, él tomó el género y obviamente inspirado por lo original, pero creó algo completamente diferente. Y creo que con todo este talento que observa y estudia, experimenta, vemos un montón de libros muy increíbles que están inspirados aquí dentro de Latinoamérica. Entonces creo que por eso es tan popular, porque la gente ahora, nosotros tenemos muchos autores increíbles que pueden expresarse por esta forma por este género de arte. Sí, creo que estoy de acuerdo. Fue como un tipo de revolución literaria. Después de que una persona se animó a hacer algo, los otros se inspiraron y puede que tengan el mismo género, pero siempre van agregándole su propia... su propio estilo. Su propio estilo, sí. Sí, por supuesto, exactamente. Ok, muy bien. ¿Y qué diferencias hay entre el estilo de escritura de estos autores? Entonces, si estamos viendo estos 4 libros, ya mencioné que podemos hacer unas conexiones súper fuertes entre los 2 libros, La Casa de los Espíritus y El Padre de Todo, 100 años de soledad. Voy a explicar un poquito de lo que pasa dentro de los libros ahora también, ¿está bien? Sí. Entonces, 100 años de soledad, básicamente el libro transcurre en un pueblo cerca de un pantano perdido en Colombia y recorre varias generaciones de una familia Buendía, se llama la familia. Y básicamente la familia tiene que mantener su autoridad dentro de este pueblo
durante conflictos nacionales y familiares también. Y cuando comparamos ese desarrollo con Casa de los Espíritus de Isabel Allende, es muy parecido la estructura del libro. Entonces, La Casa de los Espíritus transcurre en Chile durante tiempos de turbulencia política, igual como 100 años de soledad. Y este libro ilustra el relato de varias generaciones de una familia que es un resultado de una relación entre un tal Esteban Trueba y Clara del Valle. Entonces se casan, tienen muchos bebés y esos bebés tienen bebés, etcétera, etcétera. Y vemos este como desarrollo muy parecido en los dos libros por generaciones de familias sobre, no sé, tantos 450 páginas de libro o algo. Entonces es muy obvio que Isabel Allende está imitando el estilo de lo original Gabriel García Márquez. Y a veces dentro de la prosa de Isabel Allende podemos ver que ella está dando como props al padre de realismo mágico, ¿no? Básicamente estos dos estilos son extremadamente parecidos y es muy obvio, pero los relatos son muy diferentes porque obviamente tenemos personajes diferentes, la situación es diferente, entonces los dos son increíbles obras de literatura, en mi opinión, y creo que en la opinión popular. Entonces, otro relato, Hombres de Maíz, ¿cómo se compara con estos dos libros de clásicos 100 años de soledad y su imitación? Bueno, Hombres de Maíz, Miguel Ángel Asturias, un autor guatemalteco súper famoso y creo que premiado. Él escribe una novela que en su como también es muy larga y en su construcción es similar en su prosa, en la forma de que escribe, como la cadencia de la literatura es parecida y creo que es denso, es muy denso y por eso digo que no es nada para principiantes que están empezando a aprender español, no, es demasiado difícil, pero la forma en que corre la narrativa es parecida a los otros libros. Estamos hablando de Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias ahora. Pero lo que me encanta de su libro es que él toma esa cadencia, vamos a decir, y realmente involucra su propio estilo, lo cual es extremadamente metafórico. Entonces, Miguel Ángel Asturias es especialmente difícil leer este libro porque literal la cosa entera es una metáfora y es súper difícil de entender, pero es hermoso y cada frase que usa es como un poema. Es increíble, la verdad. Y también este libro es muy interesante porque mientras los otros dos libros están muy enfocados en historias políticas, el Miguel Ángel Asturias toma un punto de vista muy indígena. Habla del pueblo, habla de la cosecha, habla de espíritus y de historias más indígenas, cosas que sobreviven dentro de cultura indígena, lo que realmente no está mencionado en los otros dos libros. Entonces, por eso creo que es una fuente de cultura excelente en la literatura y aparte es increíblemente artística. También Miguel Ángel Asturias ha jugado un poquito con la construcción, mientras Isabel Allende y Gabriel García Márquez ocupan capítulos. Creo que los dos tienen como 20 capítulos o algo así, muchos capítulos, ¿no? Que son largos, pero básicamente está construido así. Miguel Ángel Asturias ocupa
seis, par- 6 partes diferentes y cada uno no es un desarrollo lineal, más bien son como son como partes interconectados, pero no es muy obvio el tiempo dentro de la narrativa de cada capítulo. Entonces, por eso es extremadamente difícil entender y leer, pero es una obra increíble y muy artística y muy conocida y famosa y muy merecida en ese sentido. Ok, sí, definitivamente no recomendaría a mis estudiantes principiantes leer este libro en particular, pero ya cuando sean más avanzados y ya hayan leído unos cuantos, sí podrían atreverse a leer un libro de este calibre. Sí, se puede atrever. Y el último, Pedro Páramo de Juan Rulfo, ese es como... Este libro es chiquito, como creo que 120 páginas, entonces no toma la forma de las otras novelas gigantes y majestuosos de realismo mágico, pero todavía es un libro muy, muy, creo que premiado y es muy conocido, famoso, y también los autores más famosos han hablado bien del libro de Juan Rulfo. La estructura del libro es interesante porque no tiene capítulos. Esta historia empieza y corre por 120 páginas y luego termina. Y en ese sentido es difícil, porque aunque es corto, es difícil parar. Y aparte de eso, este libro está escrito sobre un chico mexicano que está buscando su padre en un pueblo en el desierto, y llega al pueblo y así después de 5 páginas la cosa se pone complicado porque de repente el lector no se sabe si la persona con quien está hablando el protagonista es vivo o muerto. Wow. Entonces el autor empieza a mezclar la realidad y irrealidad, la muerte y la vida, y así es el realismo mágico, y por eso Pedro Páramo, escrito por Juan Rulfo, ha hecho algo muy único y muy nuevo con el género, que todavía sigue la regla básica o la regla más importante, que es involucrar esos detalles mágicos dentro de una historia o un relato realístico. Pero él lo hace de una forma muy creativo y muy nuevo. Entonces creo que no hemos visto otra novela tan popular que ha intentado este tipo de construcción con su libro. Y entonces yo lo leí 2 veces, porque la primera vez no entendí nada, y hasta la última página damos cuenta de lo que está pasando desde el principio. Entonces me tocó leerlo de nuevo y así tuve mejor chance de entender las palabras de la muerte, de la persona que está soñando y la persona que realmente está vivo. Entonces es un genio Juan Rulfo por haber hecho este tipo de libro, y yo lo recomiendo antes de cualquier otro porque es más corto y puedes intentarlo varias veces, y también su forma de escribir es más simple, no usa un lenguaje tan anticuado como los otros. Entonces creo que es un buen lugar empezar si quieres aprender un poquito de realismo mágico, pero no quieres estar leyendo el mismo libro por 6 meses de tu vida, ¿sabes? Sí, eso es más moderno. ¿Crees que es más moderno? Sí, definitivamente, más moderno. Sí. Ok, está bien, muy bien. Y después de haber leído estos libros, ¿qué podrías decir que aprendiste con estas novelas, digamos? Entonces creo que más que nada, yo soy un escritor y
y siempre me fijo mucho en el estilo de un escritor, y creo que más que nada cuando leo estos libros yo aprendo sobre el autor y su aptitud de escribir. Yo me encanta ver cómo el autor puede desarrollar mundos ficticios y personajes complejos dentro de prosa muy creativa e inmensa. Después de una buena novela, lo que me impacta por encima de todo es la creatividad del autor o la autora. Entonces creo que después de cada libro me quedo allí sentado pensando en cómo es posible que alguien creó esta cosa, ¿no? Y entonces creo que yo aprendo de la creatividad y la inteligencia de esta gente que crearon esta arte increíble, la verdad. Ok, muy bien. ¿Y consideras que es importante explorar la literatura latinoamericana? Si eres de otro país, por ejemplo, si eres de un país anglosajón. Sí, por supuesto. Yo creo que es importante explorar literatura de todas partes del mundo. Hoy en día libros están siendo traducidos a muchos idiomas, lo cual nos da la oportunidad de aprender sobre diferentes culturas, sentidos de humor, estilos de vida, dificultades y perspectivas de gente que son diferentes que nosotros. Creo que muchos de nosotros llevamos estereotipos de otras culturas también. Aun si no lo sabemos, estos estereotipos pueden afectar la forma en que comunicamos o convivimos con otra gente. Yo creo que muchos autores, igual como pintores, bailarinas y otros artistas, como hablé antes, tienen un talento muy increíble de capturar emociones que a veces están compartidos entre poblaciones de gente. Y cuando nosotros podemos leer estas descripciones de las situaciones, aunque sean ficticios, podemos leer sobre las emociones de un personaje, de las dificultades que tuvieron dentro de la familia, con el gobierno o en cualquier situación que se encuentra, nos puede dar un punto de vista muy diferente de lo cual tal vez manteníamos antes de conocer la cultura o antes de convivir con alguien con esa cultura. Entonces, si tú estás intentando aprender un idioma o tú quieres aprender un idioma, creo que la cultura de dónde viene ese idioma es casi tan importante que las palabras que estás hablando. Casi tan importante que la gramática que necesitamos para formar oraciones, ¿no? Yo también enseño inglés y siempre intento compartir con mis estudiantes un poquito de la cultura americana de los Estados Unidos, porque sé que en el momento que tienen que hablar y convivir con esa persona, el punto de vista o la experiencia que tienen de entender otra persona o otra situación les va a ayudar mucho a comunicar. Entonces creo que nosotros podemos encontrar eso dentro de una literatura, pero es algo un poquito más profundo, que lo encontramos en las calles de las ciudades o en el restaurante de una ciudad o en una conversación simple con una persona. A veces la literatura tiene historia, tiene emoción, tiene lecturas y lecciones. Entonces hay mucho allá. Y lo más que lees, lo más que encuentres, entiendes, puedes buscar más y empiezas a disfrutar, y es una muy buena forma de aprender sobre una cultura y practicar tu idioma y aprender palabras. Entonces, por eso creo que es muy importante explorar la literatura de otras culturas. Ok, muy bien, estoy de acuerdo. Creo que es necesario cuando estás aprendiendo un idioma nuevo, también aprender sobre la cultura de las personas, no solo porque estás aprendiendo un nuevo mundo, sino por también la forma en que hablas y cómo te expresas tiene mucho que ver con la cultura y la forma en que las personas viven. Sí, entonces creo que tienes un buen punto. Thank you so much for watching, guys. This was a video with Travis talking about literature in Latin America. I hope you like it.
please don't forget to subscribe to my channel if you want to see more content. Bye!